Libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 4 al 10. Para que lo busque allí en su Biblia, allí en el lugar donde está, en su smartphone, busque la palabra del Señor, que vamos a leerla en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 4 al 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Dios eterno, tú eres nuestra roca, nuestro castillo fuerte, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, nos hable en esta hora. Señor, permite que tengamos nuestras mentes abiertas, nuestro entendimiento para comprender la palabra que tú nos quieres enseñar en este momento. Señor, glorifica tu palabra en nuestras vidas. Haz que tu palabra haga el trabajo que tiene que hacer, que enderece, Señor, nuestro andar y nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy lanzamos desde este lugar sea, Dios, llegando hasta lo más profundo del corazón, sea penetrando hasta la médula de los huesos. Señor, que hagas, Dios, ese trabajo hermoso que es transformar cada vida cuando llegamos a ti arrepentidos, Señor. Gracias te damos y gracias por lo que nos están viendo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, hemos leído un pasaje bíblico que para muchos se nos ha enseñado desde que estábamos muy pequeños en las iglesias, y es un pasaje muy hermoso que nos habla del arrepentimiento de la nación de Nínive. Y estando analizando y leyendo el libro de Jonás, en todo este tiempo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, me he dado cuenta que el hombre siempre mira lo malo del hombre. El hombre siempre está mirando los defectos de los demás, la falta y los errores que los demás cometen. Casi siempre que encontramos personas que están tratando de delucir a otro, tratando de señalarlo, muchas veces de ridiculizarlo o para desquitarse o sacarse la espina contra esa persona. O sea, el hombre siempre se está comparando con el hombre y hay envidias que matan. Y no hace falta que usted se equivoque para que otros comiencen a caerle como gallinazo o animal muerto o carroña. Hoy en día que se ven tantos en vivo, que se ven transmisiones por esto el tema de la virtualidad y transmisiones en línea, cualquiera que se equivoque enseguida vemos en los comentarios que la gente cómo le cae sin piedad alguna.
Porque la gente siempre está viendo del mal que el otro puede hacer para poderle criticar. Y muchos recuerdan al profeta Jonás o al libro de Jonás por aquello de que Jonás desobedeció al mandato divino y a la ordenanza que Dios le había dado y le había encomendado, que era ir a predicar, llevar una palabra a Nínive. Y lo que hizo Jonás fue que huyó de la presencia de Dios y vino un pez y se lo tragó. Y casi que siempre que hablamos de Jonás, hablamos de lo que le sucedió a Jonás, de la desobediencia de Jonás, y a veces no le damos tanta importancia al arrepentimiento que tuvo Nínive cuando Jonás fue y predicó el mensaje de arrepentimiento que Dios le había dado al profeta Jonás que predicara. Y hoy, en esta hora, yo te quiero predicar sobre ese momento, sobre el momento de ese arrepentimiento que tuvo la nación de Nínive cuando recibió el mensaje a través del profeta Jonás. El hombre siempre está mirando la desobediencia o el error humano para poderlo señalar. Pero Dios siempre está dispuesto y atento a socorrer a aquel que caiga y que quiera levantarse. Y Jonás, después que el pez lo vomitó, cumplió el propósito de Dios, que era anunciar el juicio sobre aquella ciudad llamada la ciudad de Nínive. Porque dice la Biblia que la maldad de esta ciudad había llegado ante la presencia de Dios. Eso está en Jonás 1:2. Y por eso quiero enfocar este mensaje no en las consecuencias de la desobediencia de Jonás, sino sobre el arrepentimiento de una nación. Por eso le he puesto este mensaje: la misericordia de Dios cambia el rumbo de una nación. Y Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad importante que gozaba de un privilegio por su ubicación geográfica y por sus rutas comerciales a través del río Tigris. Y hoy en día que se le conoce como la ciudad de Mosul, al norte de Irak. Pero Nínive era una ciudad contaminada. Nínive era una ciudad que se practicaba mucha idolatría, que había mucho paganismo, adoraban a la diosa Acera, y por su maldad Dios decidió enviarle al profeta Jonás para que pregonara juicio contra aquella ciudad y contra aquella nación. Y Jonás, con un mensaje sencillo, un mensaje claro y un mensaje preciso, les anunció el juicio que vendría sobre esta ciudad. Con un mensaje que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje claro, preciso, como es la palabra de Dios, que va clara. Y el profeta Jonás comenzó a proclamar la palabra que había recibido del Señor en aquella ciudad. Y dice la Biblia que Nínive era una grande ciudad, que para recorrerla se necesitaban de 3 días completos para poder recorrer toda la nación. Por lo tanto, era una nación grande. Y yo sé que en aquellos tiempos no existían motocicletas, no habían automóviles, no habían redes sociales. Jonás no tenía WhatsApp. Jonás no tenía ni siquiera Facebook, no sabía ni lo que era eso. Y no había tratados para repartir, no había Nuevos Testamentos para entregar. No había radio, no había televisión. Imagínense a Jonás predicando con sus pies y con sus sandalias polvorientas, con su ropa con olor a tufillo. Ese olor penetrante y desagradable producido por el sol y por el sudor. Jonás, ese profeta que decidió creerle a Dios, estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. Era de predicarle a toda una nación. Y mire, no era una tarea fácil para él. A pesar de que el mensaje era corto, era contundente. La palabra de Dios era clara para aquella nación. El profeta Jonás no tenía megáfono, no tenía altoparlante. Él no tenía un equipo de sonido. Él no gozaba de redes sociales.
Mire, hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos muchos sistemas de transporte en los cuales nos podemos movilizar. Hoy contamos con medios de comunicación en los cuales nos podemos comunicar desde cualquier aparato o de cualquier dispositivo tecnológico. Hoy tenemos cualquier cantidad de herramientas tecnológicas. Y gracias a Dios por todo eso. Pero no estamos entregando el mensaje que Dios quiere entregarle a esta nación. Hoy hay un Nínive que está en cuarentena. Hoy nuestras ciudades están achicopaladas. Hay muchas ciudades, hay mucha gente que está decepcionada, que está desanimada, gente que está sin fuerza. Hay ciudades confinadas que necesitan de Dios. Hay un país que necesita de Jesucristo. Hay gente que necesita arrepentirse y el mensaje, mis amados hermanos, no está llegando. Con todas las facilidades que tenemos hoy en día, no tenemos las dificultades que tuvo Jonás para predicar. Pero hoy con todas estas herramientas que tenemos, no se está predicando el evangelio del Señor. El mensaje de Dios no está llegando claro, ni está llegando preciso. Y no porque Dios se haya quedado callado, y no porque Dios no pueda hacer algo, sino porque la iglesia, que es la encargada de predicar, usted y yo, que somos los delegados por el cielo y por el reino para llevar el mensaje de Jesucristo a aquel que no lo cree, no lo estamos haciendo. Porque estamos callados, porque la iglesia no está hablando la palabra de Dios, porque la palabra no está llegando a los hogares. Porque no se está predicando el evangelio del Señor. Hoy nuestras ciudades están en cuarentenas. Y el mensaje del arrepentimiento no llega. Jonás le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Había una cuarentena para el pueblo de Nínive. Porque Dios lo iba a destruir por la maldad. Quizás ya nosotros estamos en la cuarentena. Quizás estamos viviendo unos momentos jamás vistos en toda la humanidad. Pero la iglesia del Señor, que es una iglesia sobrenatural, que es una iglesia que está basada en la fe, en la esperanza y en el amor, no está haciendo el trabajo que le corresponde en estos días. Y ese es el llamado que Dios le está diciendo a la iglesia hoy. Hay que predicar de su palabra. Todavía tenemos cristianos que a pesar de que tienen redes sociales, no la usan para predicar el evangelio de Jesucristo. En las redes no saben que es cristiano. Hay que usar las redes para el beneficio del reino. Hay muchos que todavía se escudan en la omisión. Y la omisión es el olvido, es la negligencia, la distracción, es la dejadez, es la pereza, es el abandono, la desatención. La omisión es la desidia. Todo esto es omisión. Y el desconocimiento o la omisión no te hace inocente. Te hace culpable. Y al ser culpable te lleva a la destrucción. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6, dice la Sagrada Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese faltó conocimiento del que habla el profeta va más allá de lo que podemos interpretar en nuestro entendimiento. Esa falta de conocimiento es la omisión. Que muchas veces teniendo el conocimiento no se usa. Que muchas veces teniendo las cualidades y las herramientas que Dios nos da, hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Cuando hacemos caso omiso, estamos abriendo un espacio para la falta de entendimiento, para la falta de conocimiento. Estamos abriendo espacio a la negligencia, a la desidia. Estamos abriendo paso al abandono. Ay, yo no sabía. Y tantas veces que escuchamos esta palabra en muchos de nosotros. Ay, es que yo no sabía. Y ese yo no sabía te hace culpable, mi amado hermano. Te hace culpable. El yo no sabía no te exime de las responsabilidades. Dios quiere una iglesia que sea entendida en estos tiempos.
En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 15, dice la palabra de Dios que la pereza te hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. Mire, la pereza te hace caer en un sueño inmenso. La pereza hace que todo lo dejes para después. Aplazas tanto y tanto y tanto que a la final nunca entregas el mensaje de salvación, porque entras en ese estado de conformismo que ya los muertos para ti no tienen doliente y ya no hay quien los llore. Hoy, con tantas muertes, cada día que yo leo noticias, que yo me levanto y comienzo a leer, me encuentro con muchas notas tristes. Muchos fallecidos día tras día. Familias incompletas, hijos que ya no verán más a sus seres queridos. Mire, estamos atravesando, como dice el salmista, por el valle de sombra de muerte. Quizás estamos caminando sobre el valle de los huesos secos. Cementerios que cada vez se tragan más y más a sus moradores. Que no se sacian de recibir cadáveres. Y muchos de esos que están llegando a la tumba, que están llegando al Seol, se están yendo sin un mensaje de salvación. Se están yendo sin el mensaje del arrepentimiento. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Por qué nos hemos quedado con la salvación para nosotros nada más? Nos hemos conformado con que ya yo soy salvo y mis hijos entrarán en la promesa y allá que le predique a otros. Y nos hemos convertido en una iglesia conformista. Es una iglesia que ya no quiere compartir de la palabra de Dios a otros. A muchos que incluso le dan pena llevar a un amigo a una iglesia, a un templo, porque temen al que dirán. Usted lleve lo que el resto lo hace Dios. Usted lleve lo que el quien transforma es Dios. Usted cumpla con predicarle e invitarlo a la iglesia, que Dios hace el resto. Queremos tener una iglesia que sea próspera, que sea grande, que sea en proporciones con muchas almas. Empecemos nosotros mismos a trabajar a favor de la obra de Dios. Y no espere que otro te lo diga, no espere que otro lo haga. Porque al no hacerlo te conviertes en un pueblo o en una iglesia negligente, perezosa, que se deja llevar por la desidia. El juicio de Dios está cayendo sobre la humanidad y hay que aferrarse a Él. Hay que aferrarse al Señor. No queremos una iglesia indolente, fría, apática, perezosa, que no está predicando el evangelio de la cruz. Basta, iglesia, ya de pañitos de agua tibia, cuando tenemos la cura para esta enfermedad. Mire, la iglesia tiene la cura para cualquier tipo de enfermedad. La iglesia tiene la cura para el COVID-19. ¿Sabes cómo se llama? Se llama arrepentimiento. Ese es el mensaje que debemos de predicarle, el mensaje del arrepentimiento. Hoy necesitamos con urgencia al Jonás que predicó en Nínive. Necesitamos que el mensaje llegue claro, que llegue preciso. Por eso el mensaje que Dios me entregó hoy para cada uno de los que están conectados y de los que van a ver este mensaje más adelante es: predica del arrepentimiento. Hay que predicar. Así estés pasando por tu peor momento, escúchame bien, tienes que predicar. Aún peor, en el momento de tu crisis es cuando tienes que predicar a Jesucristo. Aún estando en la cama de enfermo, tú que conoces de la palabra de Dios, tienes que predicar a otro. Exalta y honra a tu Dios. Mire, siento de Dios decirle que hay algunos que Dios va a llevar enfermos a las clínicas para que prediquen a otros enfermos. Pero Dios te dice que la enfermedad que vas a padecer, por la cual te van a llevar a la clínica, no será una enfermedad de muerte,
Será una enfermedad para glorificar el nombre del Señor, para que su palabra sea glorificada en ese lugar. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos enferma para que en medio de esa situación le podamos también predicarle a otros. Cuando nos impidan entrar a una clínica o a entrar a un hospital, entonces Dios enferma a algunos para que esa oveja entre y predique la palabra del Señor. Aún en tu peor momento, aún en tu momento de dificultad, en tu momento de crisis, Dios te va a usar para predicar del arrepentimiento a otros. ¿O qué me dices de Jesús? Estaba colgado en la cruz con tanto sufrimiento y tenía a dos malhechores ahí. Pero uno de ellos, en el último momento de su vida, antes de su último suspiro, llegó la palabra del arrepentimiento. Llegó la palabra que lo iba a salvar del Hades, que lo iba a salvar de la propia muerte. Y este ladrón recibió la palabra de Jesús en su corazón y la atesoró. Jesús podría decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que estoy padeciendo. ¿Cómo le voy a predicar a este malhechor si está en la misma condición que yo, aquí crucificado en una cruz? Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón recibió, se arrepintió, en sus últimos minutos de vida le llegó la salvación. Aún tú estando en tu momento de dificultad, tú no tienes los clavos en las manos que tuvo Jesús. Tú no tienes los clavos en los pies que le colocaron al maestro. Tú no has pasado por el sufrimiento por el cual pasó Jesús. Pero en ese sufrimiento, en ese momento de dolor, en ese momento que Jesús tenía tanto dolor, en ese momento le llegó una palabra de salvación a aquel malhechor. Porque nunca se deja de predicar el evangelio del Señor. Sea en la abundancia, sea en la escasez, como dijo Pablo. Dice: yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Tenemos que predicar la palabra del Señor mientras estés en la pobreza o estés en la riqueza, mientras estés en abundancia o estés en escasez, cuando estás padeciendo una enfermedad o cuando estás gozando de buena salud. La palabra de Dios se predica y tiene que predicarse. En el momento más doloroso de Jesús, en esa condición que él tenía, aún ahí, este hombre que estaba al lado de él recibió vida eterna y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar, iglesia, el mensaje del arrepentimiento. Leímos en Jonás capítulo 3, el versículo 15, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Nínive se arrepintió y creyeron a Dios. Toda la nación proclamó ayuno, se vistieron de cilicio. El cilicio era una tela áspera, generalmente hecho de pelos de cabra de color negro. En los tiempos bíblicos, el cilicio era una expresión de duelo. Era una expresión de dolor, una expresión de sufrimiento, una señal de humillación y de perdón. El pueblo se humilló delante de la presencia de Dios cuando escuchó el mensaje del profeta Jonás, que le dijo que de aquí a 40 días Nínive, su nación, iba a ser destruida. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, en estos momentos que nuestra nación está confinada? Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos que cesen las muertes. Queremos que se vaya el COVID-19.
Debemos predicar arrepentimiento. Estamos viviendo uno de los juicios de Dios. Por eso la vacuna no es tan efectiva. Y por eso la cuarentena incluso no es tan efectiva. No es la AstraZeneca, no es la de Johnson & Johnson, no es la de Pfizer. Es el arrepentimiento. Esa es la vacuna contra esta enfermedad que hoy estamos viviendo. Porque esta enfermedad es producto de los juicios de Dios. Porque nuestra nación, porque el mundo entero, porque el planeta se ha olvidado de Dios. Sépalo usted ahora que esto es un juicio de Dios. Porque nuestras naciones se han convertido en los Nínives del siglo XXI, en los Nínives del pecado. Se han convertido en el Sodoma y Gomorra de la actualidad. Y Dios es un Dios celoso que aborrece el pecado y que aborrece la maldad. En el libro de Números, en el capítulo 14, a la altura del versículo 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero sigue diciendo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Como decimos, el que hace la tiene que pagar. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay juicio de Dios sobre nuestra nación. Lo estamos viviendo. Dios lo ha permitido así. Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Estamos agarrados de esa promesa porque estamos haciendo la obra de Dios. Aunque muchos todavía toca despertarlos. Aunque muchos todavía están ahí entre sábanas, perdiendo tiempo, dándole honor a la pereza. Si todavía no crees que estamos atravesando un juicio de Dios, mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 25. Versículo 15 al 16, cuando yo leía este texto, yo sentí de parte de Dios que esa palabra la estamos viviendo, que se está cumpliendo ahora. Dice el texto: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y dala a beber de él a todas las naciones a los cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. No es lo que estamos viviendo ahora. Usted no siente que la gente hoy anda enloquecida buscando la salida a esta enfermedad, buscando dinero de donde no lo hay. Hoy, ¿cuántas personas no tienen un empleo, no tienen un trabajo? ¿Cuántos han perdido sus negocios? ¿Cuánto se ha multiplicado el atraco y el robo? La gente está desenfrenada. La nación está atravesando por su peor momento. La finanza del país parece hoy estar quebrada y buscando reformas tributarias. La iglesia tiene la respuesta. Hay que predicar el evangelio del arrepentimiento. Cuando la nación reconozca quién es Dios y reconozca y se comprometa a dejar de pecar, cesará el furor de Dios. Solo hasta cuando Nínive se arrepintió, Dios desistió de enviar juicio sobre esa nación. Porque en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y la promesa de Dios no lo hizo. Dios no castigó a Nínive por el pecado que habían cometido. La misericordia de Dios es tan grande que aún en los momentos
de destrucción, Él está ahí para librarnos. Pero tenemos que arrepentirnos. El efecto Jonás fue que el pueblo de Nínive escuchó, reconoció y se arrepintió. Y ese arrepentimiento tuvo ayuno, tuvo oración y tuvo silicio. O sea, tuvo cambio de actitud, un cambio de vida. El arrepentimiento tiene que ser profundo en tu vida. Ese fue el efecto Jonás en la nación de Nínive. Escuchar, reconocer y arrepentirse. Pregunto a la iglesia de Dios, ¿qué estás haciendo como iglesia para que cese la ira de Dios? ¿Estás preparado para ser el nuevo Jonás del siglo XXI? Como iglesia, ¿qué estás haciendo para que otros reciban de la palabra de Dios? Porque algo sí te voy a decir, te lo quiero dejar claro. Esto se va a poner peor. La situación es para aquel que conoce a Cristo, para aquel que anda en un mundo normal, se va a poner terrible. Los juicios de Dios están cayendo sobre este planeta. Escuchamos vecinos, amigos, familiares que se están yendo, que están dejando este mundo. Y usted tiene la respuesta. Tenemos la solución en la palabra de Dios. Predicar del arrepentimiento del Señor. Y estamos atravesando, iglesia, escúchame bien, por el cuarto sello que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Esta palabra yo la leía y era tanto lo que Dios me ministraba y me confirmaba lo que estamos pasando en estos momentos. Porque si hay tantas vacunas, no ha sido efectiva una vacuna cuando ya encontramos que hay una mutación de este virus. No se ha hallado una vacuna 100% efectiva cuando ya el virus ya ha tenido otras escalas. ¿Qué está pasando? No se va a encontrar una vacuna 100%. Porque son los juicios de Dios. Y los juicios de Dios el hombre no lo puede detener. Lo detiene el arrepentimiento de un pueblo. Si mi pueblo se humillare, como dice la palabra de Dios. Y como te decía, esto se está viendo, se ha visto y está escrito en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, a la altura del versículo 7 y el versículo 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Nótese esa palabra. El que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. No es eso lo que estamos viviendo ahora. Muerte por todos lados. Una pandemia que está arrasando con la población. Y sigue diciendo el texto, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Que aproximadamente el 30% de la población mundial va a morir. Que hay una reducción de la población. Eso ya se viene escuchando en las noticias, en los noticieros. Que hay una reducción de la población. Que aproximadamente el 30% de las personas van a fallecer por culpa de este virus, de esta pandemia. Y eso no es nada nuevo. Es el cuarto sello. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, y con mortandad y con fieras de la tierra. Mi iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en este día.
Estamos en tiempos finales. Estamos viviendo momentos de dificultad por causa del pecado. Y si te sigo leyendo, dice Apocalipsis del versículo 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay muchos que están preguntando: ¿por qué han muerto pastores? ¿Por qué están muriendo muchos pueblos de Dios si tienen a un Dios milagroso? Si tienen a un Dios que sana. Pero estos pastores, muchos han muerto llevando las buenas nuevas de salvación. Algunos se han contagiado y Dios lo ha permitido por hacer obras sociales, por ir a predicarle a aquellos que están enfermos. Y esta es la respuesta para aquellos que dicen que por qué muere pueblo de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice, y sigue diciendo: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía hay cristianos, pastores, que vamos a morir predicando la palabra del Señor para completar ese número que dice el Señor. Y no nos da miedo morir, porque sabemos que si morimos hoy nos vamos con Él. Pero usted tiene que salir de ese encierro, de ese miedo que tiene. Y cuando hablo del encierro, no te hablo de las cuatro paredes. Hablo del encierro que tienes en tu corazón, que también tu corazón está encuarentenado para no predicar el evangelio de Dios. Dios es quien da y quien quita la vida. Mateo 9:13 dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje, iglesia, que tenemos que llevar clarito. Ya no hay tiempo para decirle: quítate, ponte. Ya no hay tiempo para estar pendiente si se pintó o no se pintó las uñas. Ya no tenemos tiempo para estar pensando en cosas que lo cambia el Espíritu Santo en su momento, que es el que nos redarguye del pecado. Usted predique de la palabra, que en la transformación la hace el Señor. La transformación no la hace usted y no la hago yo. No tenemos ese poder para cambiar. Pero el poder lo tiene la palabra del Señor. Esa sí cambia, esa sí transforma, esa sí renueva, esa sí da vida, esa sí trae paz. Pero hay que arrepentirse, iglesia. Pero si sus pueblos se convierten en su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice Jeremías 18, versículo 8. Dios se arrepiente del mal que tiene en contra de esta nación, o en contra de esta ciudad, o en contra del mundo entero, si el pueblo unido se arrepiente y escucha el mensaje del Jonás del siglo XXI. Ese Jonás tienes que ser tú. Ese Jonás tiene que ser tu familia. Ese Jonás tiene que ser tus hijos. Ese Jonás tengo que ser yo y mi familia. Iglesia, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No tengas la palabra de Dios en cuarentena. No estamos orando, no estamos ayunando. Reúnete con la familia. Comparte de la palabra. Haz de tu casa un altar.
Haz de tu casa una iglesia comprometida con Dios. Usted y yo somos iglesia. Y donde vaya usted, donde esté usted es una iglesia. Y la iglesia no se queda callada. Así estés dentro de tus cuatro paredes de tu casa, de tu habitación. Tienes que levantar un altar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu nuera, con tu suegro, con los que vivan contigo. Invítalos a que escuches de la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Ora en familia. Miren, la oración tiene mucho poder. La oración tiene tantos ataques porque es el arma poderosa que Dios nos ha dado para combatir contra las estrategias del diablo y de Satanás y del adversario y de todo el que se quiera venir en contra tuya. Es que tú tienes el arma, pero la tienes oxidada. Tú tienes los recursos, pero no lo estás usando. Tienes la palabra de Dios, tienes el logos, tienes el rema de Dios, la revelación divina de su palabra, pero no estamos haciendo. Muchas veces hacemos caso omiso a la palabra de Dios porque nuestros corazones están en cuarentena, porque nuestra alma está en cuarentena. Estamos viviendo en nuestra propia cárcel y no queremos predicar el evangelio de Dios. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y sí que vendrán para aquel que entra en arrepentimiento a Dios. Hechos 3:19. Quiero terminar diciéndote esta palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, dice Apocalipsis 2:5. Iglesia, tú tienes la llave del corazón de Dios. Es la oración. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Porque estos tiempos se pondrán peor. Y qué difícil es andar en estos tiempos sin Dios, sin esperanza, sin alguien que te consuele, sin alguien que te hable. Pero tú que has entendido esta palabra hoy, tú que me estás siguiendo en lo que el Espíritu te está hablando hoy, basta ya de estar en cuarentena y de dormir. Basta ya de relajarse y creer que no pasa nada. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a sus diestras para siempre. Hay un momento de intimidad con Dios. Yo quiero que te metas en ese río de Dios. Yo quiero que en esta mañana te pellizques tu alma. Iglesia, pellizca tu corazón. Aleja de ti lo que no le agrada a Dios. Has tenido oportunidades infinitas, solo analiza, de predicar el evangelio y no lo has hecho. Prefieres mandar cualquier cantidad de información que no tiene de Dios por tus redes sociales antes que predicar. Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, como lo dice Hebreo, yo sé que cualquier imagen con un texto bíblico puede cambiar una vida y mejor aún, puede cambiar un país. El mensaje de Jonás fue cortico, sencillo, claro, preciso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Con un mensaje como este, cualquiera se arrepiente de sus malos caminos. Nínive lo hizo. Esta nación lo tiene que hacer. Esta ciudad lo tiene que hacer.
somos del ejército de Dios, tú y yo dispuestos a batallar contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del enemigo, arrebatándole cada alma a Satanás. Así que hoy es el día de tomar nuestra armadura, tomar la palabra de Dios, nuestra espada, y comenzar a hacer la obra de evangelista, la obra de pastor, la obra de misionero y la obra de maestro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Dios hablando a nuestro corazón que se ha endurecido, que se ha encuarentenado, porque estos tiempos están difíciles, pero Dios trae refrigerio para su pueblo. Oh mi Dios, gracias te damos. Señor poderoso, Dios de Israel, Dios grande, fuerte, temible, que escuchas la oración de tus hijos y de tu pueblo. Y hoy estamos aquí, delante de ti y delante de tu presencia. Padre mío, Padre amado, Señor, ten piedad de nosotros. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, y estamos aquí, Señor, humillados delante de ti. Estamos siendo, Dios, hacedores y oidores de tu palabra. Hoy queremos ser transformados por tu Espíritu Santo. Hoy queremos tener el gozo de la salvación. Hoy queremos ser aquellos al cual no le tema el COVID. Queremos ser ese pueblo que no le temamos a la enfermedad. Queremos ser ese pueblo que prediquemos tu palabra a donde sea posible, Señor. Espíritu Santo, ahora yo te pido, Padre, que llegues a cada vida y a cada corazón, que comiences a hablar, que comiences, Dios, a comenzar a mover, a remecer, Dios, el trigo, que tú comiences a remecer nuestra vida del conformismo, de la pereza, de la desidia, de la dejadez. En el nombre de Jesús se van. Ahora, Padre, llega a nuestra vida, pon ese espíritu de búsqueda de tu palabra, pon ese espíritu de renuevo, pon ese espíritu, Padre, que podamos tener ansia, que podamos tener un espíritu para alabarte, un espíritu para predicar, que tengamos, Dios, el anhelo, la gracia para predicar. Coloca en nosotros gracia y favor en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que podamos multiplicar tu palabra, que podamos extender el reino, que podamos extender las estacas de nuestro lugar. Padre, que prediquemos el evangelio a toda criatura, que nadie se quede sin escuchar tu palabra, que podamos ser canales de bendición, que podamos ser caminos y sendas de paz, que podamos ser, Dios, la lumbrera en medio de este mundo difícil y cruel, que anda en tinieblas, que anda en pecado, contra este Nínive pecaminoso, contra esta Sodoma y Gomorra del siglo XXI. Tenemos el poder, tenemos la palabra, tenemos la unción, tenemos al Espíritu Santo. Padre, aquí estamos para que nos envíe, aquí estamos para predicar, aquí estamos para multiplicar tu palabra, aquí estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Señor, aquí estamos dispuestos a predicar tu palabra. Señor, te pedimos que nos use, te pedimos, Señor, que tu palabra sea nuestro alimento, que sea nuestro aliento, que podamos llegar a donde no haya llegado nadie antes más, que podamos llegar, Señor, aún en los territorios difíciles, que podamos penetrar aún donde no se haya predicado la palabra, pero que también podamos predicarle a nuestra familia, que también podamos llevar al arrepentimiento a nuestros hijos, que podamos llevar al arrepentimiento a nuestros seres queridos. Que Dios, que tu palabra sea hoy hablando, sea hoy redarguyendo, sea hoy cambiando, transformando. Rompe el yugo de la maldad, rompe el yugo de la desidia, el yugo de la pereza, el yugo de la enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús,
Somos libres por tu palabra. Somos libres por la unción que tú has colocado. Porque la unción rompe el yugo. Porque la unción se lleva la dejadez. La unción se lleva el pecado. La unción quema la maldad. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Poder de Dios ahora. Espíritu Santo y fuego. Espíritu de Dios ahora. Clamando a la sangre de Cristo, que es la que tiene poder. Clamando a la sangre de Cristo, la que tiene poder. Ahora en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Si estás enfermo, si estás por dificultades difíciles, yo te pido, pon tu mano ahora sobre tu dispositivo, sobre el televisor. El Espíritu de Dios va a comenzar a obrar ahora, pon tu mano ahora en el nombre de Jesús, Padre, creyendo a tu palabra ahora. Se sana ahora de toda enfermedad. Se va toda enfermedad, llámese como se llame. Tenga el tiempo que tenga, en el nombre de Jesús se consume por tu palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder, se lleva la enfermedad, en el nombre de Cristo, se va en el nombre de Jesús, no importa dónde estés, en los hospitales, estás en la cárcel, estás en la clínica, o en tu casa, en una cama padeciendo, estás entre sábanas, allí, quizás con mucho frío, con mucho calor, porque el cuerpo no aguanta la situación, el cuerpo no está aguantando la reacción de esa enfermedad. Ahora te digo, en el nombre de Jesús, levántate de esa cama. En el nombre de Jesús, levántate ahora con poder y gloria. Cree, porque para el que cree es posible todo es posible. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, podemos decir a la enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas fuera. En el nombre de Jesús, atamos y ligamos lo que se mueve en las regiones celestes, lo que se mueve ahora en las potestades de la tiniebla, lo que se mueve en los cielos, ahora que no sea de Dios, se va ahora. Limpia los aires. Jehová, envía tus ángeles alrededor de nosotros. Pon círculos concéntricos de fuego. Ahora apoya a tus hijos, apoya tu palabra, apoya tus promesas. En el nombre de Jesús, se va de Colombia, se va de Santa Marta, se va del Magdalena, se va de este país. Toda enfermedad se va. Espíritu de Dios, ahora toma el control de los aires, toma el control de los 4 puntos cardinales. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, se tiene que ir por tu palabra. Hay poder en tu palabra, hay poder en tu palabra, hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Oh, mi Padre Celestial, lo has hecho. Ahora, escúchame bien, haga lo que no podía hacer. Hágase los exámenes que tiene que hacerse, porque es el Espíritu Santo de Dios que está hablando en esta hora, que está trayendo sanidad a tu vida, está trayendo liberación. Quizás ahorita vas a ir al baño y vas a vomitar. Quizás se va a ir ahora con olores fétidos. En el nombre de Jesús, Dios está comenzando a obrar. Dios está comenzando a libertar. Dios está comenzando a darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego, quema ahora. Sana, Jehová, sana. En el nombre de Jesús. Glorifica tu palabra y glorifica a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Padre, por tus llagas hemos sido curados. Tu palabra es la que hemos confiado en ella. Y tu palabra no nos deja mentir. Lo recibo en el nombre de Jesús, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, si sientes que Dios ha hablado, no dudes en escribirnos y darnos tus testimonios, porque sé que a partir de este momento Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Hasta la próxima.